que estuvieron comprometidos tales datos personales tuyos durante tanto tiempo. Y entonces, por ejemplo, ¿qué datos? Tu nombre, pues bueno, pues ya, dale, ok. Pues solo mi nombre. Ay, pero mira, es que también estuvo tu nombre, tu correo electrónico, tu teléfono y tu dirección. Entonces, estate atento a si ves personas extrañas fuera de tu casa. Muy buen día a todos, bienvenidos a un episodio más de Hablemos de Seguridad, colaboración con ASIS y con AMPAC. En esta ocasión tenemos el gusto de tener con nosotros a la doctora Ángeles Guzmán, quien nos acaba de dar una excelente conferencia sobre el tema de datos personales. Quiero también presentar a mis compañeros Víctor Cifuentes, a mi compañero Ahmed Melo. Y doctora, ¿le gustaría presentarse con el público? Muchas gracias, Alan. Pues yo soy Ángeles Guzmán. Actualmente consejera del Instituto Estatal de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos de aquí del estado de Nuevo León y pues bueno, principalmente profesora universitaria de la Universidad Autónoma de Nuevo León y del TEC de Monterrey. He dado clases en otras universidades, pero ahorita son las actuales. En ASIS tenemos ya el gusto de haber escuchado en 2 ocasiones a la doctora. Siempre son temas muy, muy interesantes, el tema de datos personales. La verdad es que yo creo que todos hemos aprendido mucho sobre esto y nos gustaría compartir un poco con el público, con la audiencia que tenemos acerca de estos temas. Primero que nada, ¿qué son los datos personales? ¿Qué se considera un dato personal? Mira, un dato personal es toda aquella información que identifica o puede ser identificable a una persona. Y entonces estaríamos hablando de qué tipo de datos, por ejemplo, del nombre, del domicilio, del correo electrónico, del teléfono. Y luego hay una generalidad de datos personales impresionante que pueden ser datos personales de índole laboral, académica, pero luego hay otros dentro de ese mundo de datos personales que se les denominan los datos personales sensibles. Y entonces todos se cuidan por igual, pero los sensibles, que son menos, se cuidan aún más. Entonces su vulneración o la violación de estos datos personales, ¿qué es lo que sucede? Que lleva aparejadas multas más grandes y que su revelación originaría una discriminación. Por eso tienen que tener las medidas de seguridad también mucho más altas. Y estos datos personales sensibles, pues serían, por ejemplo, religión, etnia, raza, opiniones políticas, tendencia, preferencias sexuales, estado de salud pasado, presente, futuro, datos genéticos, biométricos, entre otros. Por ejemplo, todo este tipo de datos, vamos a verlo desde un enfoque digamos, de una empresa, ¿no? De un corporativo, de una empresa. Cuando una persona empieza a laborar, desde que aplica su solicitud de empleo, ya está, digamos, dando muchos de estos datos personales a la empresa. Y supongo que se vuelve la empresa, en cierta manera, responsable y guardián de esos datos, ¿verdad? Tienes ya una responsabilidad desde el momento que la persona está aplicando, lo contrates o no, porque en la solicitud de empleo viene mucha de esa información. Sí, es importante que cada vez que nosotros tenemos datos personales de, valga la redundancia, de personas, pues los cuidemos y cumplamos con los principios que la ley te dice que debes de cumplir en la normativa, como el de calidad, lealtad, licitud, que fue todos los que vimos ahora, que son 8 principios, el de finalidad, proporcionalidad de la información. Entonces, si como empresas de seguridad ustedes van a contratar a personas, es importante que pidan solo aquella información que se necesita para el trabajo y o para los trámites que ustedes tienen que hacer ante distintas dependencias, porque una pregunta constante en estos desayunos es que a veces piden información que pues ustedes no consideran tan relevante, pero pues que luego para ciertos trámites se los piden. Entonces, al final sí es información que se necesita porque ustedes tienen que hacer esos trámites. Otra cosa es que ustedes no lo consideren relevante, pero ya la autoridad se los está pidiendo. Entonces digamos que ahí no está siendo desproporcionada la información que están solicitando, ¿sí? Otra cosa sería que pidan información adicional a la que les pide la autoridad. Ahora, también podría ser una crítica decir la autoridad está pidiendo información que no requiere, pero pues eso hay que cambiarlo desde la autoridad
pues no sé, posiblemente poner una denuncia ante el órgano garante que le corresponde, ya sea federal o local, y decir pues que están pidiendo este dato que al final no se requiere. Yo qué sé, están pidiendo religión, ¿no? Y a lo mejor la religión no se requiere. Ahora, viéndolo desde una perspectiva, digamos, donde, por poner un ejemplo, yo trabajo como encargado de seguridad en una empresa de manufactura, con, no sé, a lo mejor 2,000 empleados. Entonces, para mis sistemas de ingreso, sistemas biométricos, a lo mejor incluso hasta para la nómina, tengo tecnología que a lo mejor toma, no sé, la huella dactilar, a lo mejor el registro de la mano completa, a lo mejor incluso el iris de los ojos en ciertos ramos o en ciertas áreas muy, muy sensibles. Pero en ocasiones, digamos que subcontratamos un servicio para ese tipo de tecnología. ¿Cómo aplica ahí esos datos que a lo mejor pasan incluso para una tercera persona, que es la persona que me maneja ese tipo de equipo, pero el empleado me lo está dando a mí como empresa? Ok, esa sería la figura del encargado de protección de datos personales. Entonces es un prestador de servicios para la empresa de ustedes. En esta cuestión de protección de datos personales aparecen tres personajes importantes en esto, ¿no? Que es el titular de los datos personales, que es el dueño de los datos personales, titular, el responsable de los datos personales, que en este caso, por ejemplo, serías tú como empresa de seguridad que me estás contratando a mí para trabajar contigo, ¿no? Yo sería la titular de los datos personales, tú serías el responsable de los datos personales. Y tú eres el que lleva toda la responsabilidad, respondes ante la ley, etcétera. Pero pues mira, tú vas a recoger todos los datos necesarios únicamente para el ingreso de Ángeles a la empresa. Y entonces también habrá que ver si yo voy a tener acceso a todos los sitios, si incluso donde están los servidores, o a lo mejor nada más tengo acceso al área administrativa, pero no al área de seguridad de la información, donde están cuidando todo aquello más importante, no sé, imagínate un hospital donde están información más delicada de ciertas enfermedades, quirófanos, etcétera, bancos donde están los valores y demás. Entonces, el encargado únicamente va a hacer lo que el responsable le dice. Pero hay del encargado que empiece a disponer de esa información de manera distinta a la que tú le dijiste. Porque entonces ya va a responder como responsable ante la ley. Y entonces ya será acreedor de multas, etcétera. Luego aquí una cosa importante también a saber es que la ley ya prevé que el encargado pueda a su vez subcontratar a alguien más, solo con el permiso del responsable. Te tiene que informar y tú tienes que autorizar. Y entonces, pues se está viendo más brechas de seguridad, sí, claro, pero pues es algo que ya se prevé. Pero únicamente van a hacer lo que el responsable le dice que haga. Ok, entonces me supongo que como empresa de cualquier giro, debes tener una política muy clara y muy bien estructurada en cuanto a la privacidad y al uso y manejo de datos personales de la gente. ¿Y qué debería llevar este tipo de política? Mira, hay políticas administrativas, físicas, de software, etcétera, que ya son muy técnicas y hay que describir exactamente todos los procesos que se tienen que hacer. Incluso hay privacidad por diseño y privacidad por defecto, por default, que se están adelantando, hacen diseños, ven dónde van a estar las brechas de seguridad y empiezan a trabajar sobre eso, pero ya son cuestiones donde hay que llevar de la mano también con informáticos y con gente de tecnologías. Pero de origen lo que se tiene que tener es el aviso de privacidad, en donde en la recogida de datos, en la recopilación de toda esta información, ustedes al titular ya le están diciendo
toda la información que van a recabar, para qué la quieren, qué transferencias van a hacer, etcétera. Y sí, efectivamente, hay que tener eso todo muy detallado porque en el dado caso que ustedes tengan una denuncia por vulneración de datos, lo que ustedes le tienen que comprobar a la autoridad es que efectivamente ustedes estuvieron abordando ese tema, estuvieron preocupados por el tema, se ocuparon del tema, pues con distintos lineamientos internos, etcétera. Y, por ejemplo, en el tema de gestión de riesgos, ¿qué pasa si como empresa llegamos a ser víctimas de una vulneración, a pesar de que teníamos ya nuestras contramedidas para prevenir? Si llegamos a ser víctimas de una vulneración y nos roban los datos de las personas y hacen un mal uso de ellos, ¿qué tanta responsabilidad recae en nosotros como empresa ante una situación como esa? Sí tienen responsabilidad, pero ustedes tienen que comprobar que efectivamente tuvieron todas las medidas de seguridad necesarias para que no sucediera eso. Pero bueno, mira, han hackeado hasta la Sedena, ¿no? Lo vimos en las noticias. Entonces, al final estamos pues vulnerables a eso, hasta las instituciones más grandes de seguridad y de hackeos incluso que vienen desde el extranjero. Entonces, lo importante también es que cuando nos vemos ante una situación de estas, de una brecha de seguridad, es informar a los titulares de los datos personales que se vieron afectados con esa brecha de seguridad, ¿no? Entonces, decirle a estas personas, oye, que sepas que estuvieron comprometidos tales datos personales tuyos durante tanto tiempo. Y entonces, por ejemplo, ¿qué datos? Tu nombre, pues bueno, pues ya, dale, ok. Pues solo mi nombre. Ay, pero mira, es que también estuvo tu nombre, tu correo electrónico, tu teléfono y tu dirección. Entonces, estate atento a si ves personas extrañas fuera de tu casa, se les puede dar recomendaciones, cambia claves, el teléfono, pues ten cuidado cuando lo contestes y por un tiempo, ¿no? Y decirle, oye, pues mira, también es diferente decir, estuvo comprometida tu información 5 minutos, 1 hora, a decir, estuvo comprometida 1 mes, que no nos dimos cuenta, ¿sí? Entonces, pues sí hay ciertas cosas a considerar en esos momentos. Yo tuve un caso desafortunado en el tema de datos con una empresa, ¿cómo podría decirse? Una agencia de viajes. Me marcó la agencia de viajes o se presentaron en nombre de la agencia de viajes para ofrecerme un paquete de viajes, pero me dieron mi nombre, dieron las fechas en las que yo ya había realizado un viaje con la supuesta empresa y digo, resultó un fraude. Yo pagué el viaje pensando porque me dieron tantos datos de mi esposa y míos, dieron las fechas en las que fui, el hotel al que fui, y al momento de que hice el depósito, todo bien. Después de que hice el depósito, ya se cortó la comunicación con esta supuesta agencia de viajes. Marqué directamente a la agencia de viajes. Me dicen, oye, es que nosotros no hacemos ese tipo de promoción. Nosotros no marcamos. Oye, pero es que dieron mis datos y se presentaron. No sabemos qué pasó. Claro, y justo retomando un poco eso que estábamos platicando hace un momento, de cómo las personas, nosotros que estamos dentro de esta área del rubro de seguridad privada, no conocemos o no sabemos la cantidad de problemas que podemos llegar a tener por no conocer este tipo de situaciones. Ahora, las personas que no están adentradas a este rubro, la seguridad privada, pueden caer con más facilidad por no conocer, como lo que mencionaba hace un momento, doctora, de los derechos de ARCO. Entonces, sí es importante tener en cuenta todo ese tipo de situaciones. Sí, fíjate que en este rubro de seguridad privada, pues sí ha sido como muy taquillera esta charla porque pues no se conocían los derechos ARCO incluso en estas áreas, pero ustedes son muy conscientes como quiera de la seguridad de la información, o sea, no sabían a lo mejor que existía el derecho humano a la protección de datos personales y que se enfocaba también en seguridad de la información. Ustedes lo ven de otra forma, sino más operativa, Sí. más real, más palpable que el mundo de las ideas jurídicas y de la sanción y de todo eso. Pero ya una vez que ustedes escuchan de esto, dicen, pues sí, claro, pues tiene que haber una multa de esto y pues sí está regulado. Y sí es verdad que son de estas materias muy, muy desconocidas por la población, porque principalmente porque son derechos humanos nuevos. O sea, la primera legislación que tenemos en México es del 2010, imagínate, que es esta Ley Federal de Protección de Datos Personales en posesión de particulares, que es la que regula a la IP y por lo tanto a las empresas de seguridad privada, es del 2010. Luego viene una por ahí del 2018
que es la de sujetos obligados, que es la de protección de datos personales en posesión del gobierno, que esta pues, es más moderna, es más completa, es más todo. Y de hecho la federal del 2010 pues ya requiere de una reforma que pues ha sido una asignatura muy pendiente del legislativo, del poder legislativo. Pero pues sí, ahí están esos temas. Es un gran desconocido el tema, pero que sepan que desde los institutos de transparencia, acceso a la información y protección de datos personales, que hay uno en cada una de las entidades federativas, o sea, hay 32 más el federal, hacen constantemente cursos, diplomados, seminarios, pero pues como la gente no los conoce, no saben que existe, es un órgano constitucionalmente autónomo que no depende de ninguno de los poderes, como el INE, pero el INE se conoce más porque tenemos la credencial de elector, entonces pues por ahí se conoce más. Y fíjate, Víctor, que ahorita lo que comentabas de esta agencia de viajes, pues que es afortunado, yo siento, qué caso tan desafortunado, siento mucho que hayas pasado por eso, pero eso ya te da un indicio a saber que en la brecha de seguridad lo tuvo esta agencia de viajes. Entonces tú pudiste haber puesto una denuncia ante el INAI de eso, porque ellos pueden decir, no, es que nosotros no tuvimos, o sea, nosotros no dimos tus datos, puede ser que no los hayan dado, puede ser que haya sido un ex trabajador de ahí, que se llevó toda la información, o que se la pasó Porque a una persona. también estaba la duda si pudo haber sido el hotel, porque en el hotel también tenían los datos tanto de la agencia de viaje con la que íbamos. O sea, mi esposa me decía, oye, es que fue el hotel. Y digo, no, yo creo que fue la agencia de viajes. Entonces ahí quedó esa duda y todavía no escuchaba la charla, yo todavía no conocía. Sí. Pero ahorita, ¿Hace cuánto fue? eso fue hace un año. Pues yo creo que todavía podrías poner la denuncia al INAI De hecho, en contra de la agencia y del hotel. el otro, Contra quien resulte responsable, pero mis principales sospechosos son tales y la tales. agencia, Price Travel, por cierto. No, quemándolos. El otro mes me estuviera yendo de viaje ya, Sí. lamentablemente. Ahora, un punto importante, y creo que no hemos tocado este tema, el tema de las multas. ¿Cuánto es el bolsillo? ¿Cuánto nos va a pegar en el bolsillo, no? Si vulneramos este tema de información. Mira, más o menos, aproximadamente, digo aproximadamente porque luego hay algunas multas que se rigen por la UMA y otras por el salario mínimo y pues va variando, ¿no? Pero para la IP, las multas pueden andar oscilando por ahí los 65, 75 millones de pesos. Claro, esto ya duplicado en caso de reincidencia, por vulneración de datos personales sensibles, etcétera. Entonces estamos hablando que las máximas normales pues, a lo mejor son como de 36 millones de pesos. Eso para la IP, con la ley federal de particulares. La ley general impone unas multas para el sector público más o menos, así las máximas, duplicado en caso de reincidencia tal, como de 135,000 pesos, que serán pagadas no con recursos públicos, porque esas se las imponen a los funcionarios públicos, Claro. sino con el dinero propio de quien vulneró los datos personales. Ahora, un ejemplo. Yo vulnero los datos personales de una persona. ¿La multa recae sobre mí o recae sobre mi empresa? En el caso de la IP, sobre la empresa, porque es la responsable. O sea, yo si le doy mis datos personales porque voy a trabajar en la empresa de seguridad, yo no se los estoy dando a Víctor, a Alan, no, yo se los estoy dando a empresa, seguridad privada, tal. Okay. ¿Sí? Entonces, ellos son los responsables. Claro, ¿qué va a hacer esta empresa? Va a decir, pues bueno, ahí va, lo pago. Y ahora se va en contra de ti porque tú fuiste y ya será un procedimiento distinto el que la empresa te va a iniciar a ti. Okay. Por haber incumplido con tu trabajo, por negligencia, por yo qué sé. Y ahí el castigo depende, la multa depende de la empresa, no hacia tu persona. Además, sin tu trabajo. Es correcto. Sí. Ahora, algo importante que mencionar, ¿algo de la multa le toca a la persona? Ese es un punto también bien interesante porque de toda esa millonada de la que hablamos, no le toca ni un 5 partido a la mitad, diría mi abuela, a la persona a la que le vulneraron el derecho humano y le dieron pues esta molestia a su privacidad, honor, protección de datos personales. Entonces se va a la tesorería. Ok, entonces hay un punto importante porque entonces muchas personas dirán, ¿cuál es el caso de interponer una denuncia? Por eso se conoce poco este derecho,
Por eso hay un gran desincentivo a hacer toda la gestión y todo el trámite. Por eso hay tan pocos precedentes en México de esto, porque además de que la gente no lo conoce, decíamos, hay un dicho popular, un refrán que es: santo que no es visto, ¿No se le reza? no se le reza, no es adorado. Santo que no es visto, no es adorado. Exacto. Entonces, derecho que no es conocido, no es ejercido, ¿eh? Entonces, no se conoce el derecho y una vez que lo conoces dices, me voy a aventar ese viacrucis. Porque es un proceso largo, o sea, al final de cuentas. O sea, no es largo como un amparo que ustedes digan que ahí se van como 5, 6, 7, 10 años. O sea, sí es un proceso que te puede llevar a lo mejor unos 4 o 5 meses. Si tú haces una gestión correcta, pues a lo mejor un poco menos. Pero pues sí, estando detrás de él. Y luego para que no te toque nada de dinero, pero bueno, te quedaría la satisfacción de haber dejado un precedente de que multaron a esta agencia de viajes para que las otras pongan atención precisamente. ¿Y qué sucede con esta agencia de viajes? No tiene aviso de privacidad, muy seguramente. No tiene esos protocolos de seguridad de la información. Porque yo siempre lo que en las capacitaciones digo es que también en las bases de datos que tenemos, con toda la información que tenemos, no todos tienen que tener acceso a ella. Yo recuerdo cuando empezaban estos temas en el banco, cualquier persona del banco podía revisar todas las cuentas que quisieran. Era una duda que me surgió hace un momento. Una empresa, digamos, banco, empresa de seguridad X, ¿qué tanta información de nosotros puede tener o debería de tener realmente? La necesaria para cumplir con la finalidad como uno de los principios y que sea proporcional a la finalidad. O sea, no pidas datos excesivos y entonces hay que ver también si la persona de recepción también va a tener acceso a toda la base de datos que tienes de una persona. Pues no, porque esa persona únicamente necesita saber el nombre. Entonces también hay que tener como seccionada la información y decir, ¿tú te encargas de esto? Ah, pues tú nada más vas a ver estos datos personales. Ah, ¿tú eres de recursos humanos? Pues no, tú tienes que ver como que seguro, salud, parientes, beneficiarios, etcétera. Ah, ¿tú estás en otra área y tú no tienes que tener acceso a nada? Pues bueno, entonces realmente para eso son las claves también del personal, porque una vez que tú entres a ver cierta información que no te correspondía por alguna cosa, esa clave te va dejando una huella digital, que no dactilar, una huella digital de por dónde estuviste realmente. Pues tendrían que estar en una habitación bajo llave. Pues sí, efectivamente hay instituciones del sector público, de gobierno, que no obstante está esta ley de protección de datos personales, no tienen las medidas de seguridad. Y un gran problema de esto precisamente son las personas becarias o meritorias en el Poder Judicial. De hecho, no sé si todavía existan los meritorios. Yo fui meritoria hace muchos años en el Poder Judicial. Y uno de los, o sea, esto era muy bueno porque aprendías, tenías acceso a mucha información, tenías trato directo con el juez, con los secretarios, etcétera, y pues veías el día a día. Pero ahora visto, pues, en retrospectiva, ustedes imagínense que eso fue hace 20 años, ¿no? Hay que editar eso, bueno, lo pueden dejar. Pues todavía no estaba esta ley de protección de datos personales. Pero ustedes imagínense esas figuras de los becarios en instituciones donde se llevan expedientes judiciales, penales, por ejemplo, donde tienes acceso a archivos que no deben de tener acceso, donde aparte están personas que no tienen ninguna relación contractual, laboral con la institución, o sea, no tienen ningún compromiso.
yo creo que esas personas podían haber arrancado páginas, haber desaparecido expedientes, y ahora ¿quién le finca responsabilidades? Claro, hoy en día, por ejemplo, el Poder Judicial tiene expedientes electrónicos, entonces aunque se perdiera físicamente, estaría de manera electrónica, y creo que ese ha sido un gran avance de la justicia tecnológicamente hablando. Desconozco si todos los poderes judiciales de México tienen ese sistema. Sí creo que nosotros fuimos de los primeros estados que entramos con hacer el expediente electrónico. Cuando venían los españoles decían que era una figura muy interesante, esa del meritorio, pues porque te ayudaba, aprendía, como que todos salían ganando. Pero claro, quien tiene ese tipo de normativas tienes que definir exactamente en dónde va a estar esa persona del servicio social, cuáles van a ser sus funciones, a qué va a tener acceso y cuidar pues precisamente los datos personales. O sea, incluso si ustedes imagínense que fuera una institución de seguridad, ¿no? De seguridad pública. O sea, que tuviese acceso a estrategias de seguridad, sería súper riesgoso. Definitivamente. Creo que con todo esto queda muy claro la importancia de hacer un análisis a los riesgos que puede existir en cuanto a la privacidad y el manejo de datos personales. Y sobre todo el costo-beneficio de implementar un programa de protección a esa privacidad y datos personales. Pero, por ejemplo, ¿dónde podría una empresa cada una de las entidades federativas o de los estados de México, ¿no? Como los conocemos. Tienen programas muy amplios de acceso a la información y de protección de datos personales, más de acceso a la información que de protección de datos personales. Porque también algo muy cierto es que muy pocas personas están muy especializadas en la materia. Incluso a veces se llegan a tener pues algunos deslices, incluso institucionalmente hablando con estos órganos garantes sobre protección de datos personales, porque apenas estamos avanzando en la materia. O sea, sí tenemos una normativa, tenemos un órgano garante, pero los asuntos que llegan, te estoy hablando que al año, si llegan a lo mejor 300, 400 expedientes a cada ponencia de acceso a la información, llegan 5 datos personales. O sea, y 5 por temor a equivocarme, como no sea uno al año. O sea, imagínate, o ninguno. Entonces, pues estamos en pañales realmente con esto. Entonces, ¿a dónde acudir? Pues realmente buscar a los especialistas en protección de datos personales, que cada vez hay más especialistas de protección de datos, porque pues ya es un tema muy instituido en México, otra cosa que sea altamente desconocido. Yo, por ejemplo, tengo un doctorado en Derecho Constitucional, especializado particularmente en derechos humanos y luego particularmente en protección de datos personales, pero pues esto yo lo vine a estudiar hace pues, muchos años cuando empecé con el doctorado en España. Aquí todavía ni siquiera estaba el tema. O sea, de hecho, cuando empecé con mi tema de tesis, yo decía la protección de datos personales en México. No sé cuál protección de datos personales en México, es que no teníamos. No teníamos, entonces, bueno, digamos que pues muchos de los que de esta generación mía sabemos ese tema, es porque nos fuimos a estudiar al extranjero el tema, donde ellos realmente... Este derecho es de cuna europea, surge en Europa, entonces yo aquí pues ya me la he pasado diciendo que es muy nuevo, pero es un derecho humano pues tampoco tan nuevo, o sea, surgió en los 70s en Europa, en Alemania. Entonces, en Europa pues están más desarrollados en estos temas. De hecho, ellos tienen agencias especializadas de protección de datos personales. Aquí se llevan en instituciones que llevan acceso a la información, transparencia, gobierno abierto, coadyuvan en el Archivo General de la Nación y además protección de datos personales, entre otros temas que seguramente estoy olvidando. Entonces, no termina de florecer este derecho, porque además se ve muy opacado por el acceso a la información que surge a partir, pues, de cuestiones de corrupción que los países tienen, ¿no? Entonces, aquí,
no surgió protección de datos, pero surgió acceso a la información y transparencia, ¿no? Aquí en México. En España surge primero y en Europa protección de datos personales y después acceso a la información. Entonces, ¿quién los fue a asesorar a ellos en acceso a la información y transparencia? Nosotros. ¿Y quiénes nos vinieron a asesorar de protección de datos personales? Pues ellos. Es un ganar-ganar al final. Ayuda mutua. Sí. Ok, definitivamente es muy interesante todo este tema. ¿Cómo vamos de tiempo? ¿Estamos bien? Sí. Ok. Por ejemplo, ¿qué pasa con el tema de aplicaciones de Internet? O sea, que a lo mejor yo doy mis datos y mi consentimiento para el uso de esos datos, a lo mejor hasta sin leer, para descargar una aplicación, para hacer una cuenta en alguna aplicación, y a lo mejor es una aplicación con sede en otro país. Ahí, ¿qué sucede si en algún momento ellos llegan a vulnerar mis datos? Miren, eso es todo un problema, porque además estamos con aplicaciones gratuitas. Entonces, cuando hay algo gratuito, el producto eres tú. Sí. No leemos los avisos de privacidad, no leemos la normativa. Entonces somos los principales responsables. Y ahí de verdad es un lío, porque justo lo que dices, no tienen la sede en México. Entonces, ¿con qué normativa se rigen? Hay que ver, si está en Europa, pues en Europa tiene el Reglamento Europeo de Protección de Datos Personales, que es lo más in y de moda del mundo. Si está aquí en México, pues tenemos una normativa. Pero y si no, pues nos vemos en un lío. Fíjate que, hablando de estos temas, hace algunos años hubo un estudiante alemán que estaba haciendo su tesis en Estados Unidos. Y entonces, de estos temas, ¿no? De maestría. Le pregunta a Facebook, le hace una solicitud ARCO específicamente del derecho de acceso. Los derechos ARCO, pues es acceso, rectificación, cancelación y oposición, ¿no? Dentro del derecho a la protección de los datos personales. Luego por ahí también está el de portabilidad que hace rato hablamos en el desayuno, no en el podcast. Y entonces, ¿quién le contesta a Facebook? Mira tú, toda la información que quieres, ahí está, en tu página de Facebook. Entonces, al final, no le dieron continuidad a ese acceso. Y entonces, pues así el chico, siendo un ciudadano alemán en Estados Unidos, pues empieza a hacer lo conducente ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Y el Tribunal Europeo de Derechos Humanos lo que le termina diciendo a Facebook es, él dice, no, pero pues es que yo no estoy en Europa, en Alemania, yo estoy en Estados Unidos y pues a ver. Y entonces lo que decide el Tribunal Europeo es, sí, pero tú prestas servicios en mi territorio, a mi gente. Entonces, cuando suceda eso, tú le vas a tener que le vas a tener que respetar sus derechos a la población en nuestro territorio. Y entonces era bien curioso. Yo ahora es que ya estoy como más alejada de las redes sociales del uso, pero cuando estaba ese tema, yo recuerdo perfecto haber estado estudiando en España y tener ese icono que decía acceso a tus datos o algo así, el caso es que tú te puedes descargar toda la información. Pero cuando venía de vacaciones en Navidad a México, desaparecía ese botón, porque efectivamente Facebook tenía una programación muy distinta en Europa a México, ¿no? Entonces, también con estos temas, recuerdo el tema del derecho al olvido. ¿No lo has escuchado? Yo desconozco. Del derecho al olvido. El derecho al olvido, que siempre me quedo con el pendiente de contárselos cuando vengo a estas charlas, surge en España con un profesor de secundaria que en sus tiempos de juventud pues había hecho aguas en la vía pública, ¿sí? Entonces, ¿qué es hacer aguas en la vía pública? Pues bien, orinar en la vía pública, ¿no? Ustedes ven esta cuestión de, se va a caer aguas, ¿verdad? Claro. Pues aguas, cuidado, porque pues antes de los balcones tiraban las aguas Sí. y tenían que gritar aguas, o sea, cuidado, quítate porque te van a caer, ¿no? Y entonces, pues salió en el boletín de la municipalidad como multado por haber hecho aguas en la vía pública. Pues ya esta persona crece, se desarrolla, es profesional, es maestro de una secundaria y era motivo de que los niños o los adolescentes
fueran a buscar el boletín de la municipalidad y entonces se burlaban del maestro. Le hacían bullying. Me hacían bullying exactamente al maestro. Y entonces, pues él decía, pero es que yo no soy esa persona. Y entonces, ¿qué pasa? Que eso ahorita pasa mucho con las generaciones nuevas porque no tuvieron la conciencia de saber que iban a publicar en Facebook y han publicado de todo y más, ¿no? Lamentablemente. Tenemos a alguien que lamentablemente ha publicado eso. Y entonces, pues ahí empieza como la cosquillita esta de qué hacer con esto, porque aparte está en un documento oficial, en un boletín oficial. Lo quitamos de ahí, como lo quitas si era algo oficial, ¿no? Entonces, bueno, eso por un lado. Y luego, entre otros casos, o sea, para que vean cómo va la construcción, ¿no? ¿En qué terminó? No sé. Pero luego viene el señor Costeja. El señor Costeja deseaba ser olvidado y ahora es recordadísimo por su caso. Pero el señor Costeja no es una sola persona, es una persona que representa, o sea, que representa muchos casos parecidos a esto que les voy a contar. El señor Costeja, cuando pedía trabajo, lo googleaban en redes sociales, en internet, y resultaba moroso en sus pagos de una hipoteca. Y entonces no le daban trabajo y pues se veía muy afectado de esas cosas, no sé, salió en un periódico o algo así. Y el caso es que el señor Costeja también decía, pues que yo ya pagué y sigo saliendo, o sea, ¿en qué momento ya no voy a aparecer? Y entonces se queja con Google y le dice Google, pero a mí, ¿qué me cuentas? Yo no puse esa información ahí, yo soy un motor de búsqueda. Pero si está en un periódico de circulación, pues el periódico lo subió. Si está en un boletín oficial, pues está en el boletín oficial, quien administra el boletín, como decía, el diario oficial de la Federación, ¿no? Allá en España. Y entonces, Google dice, yo no tengo problema. Bueno, pues ya, llega a los tribunales europeos y lo que dice el tribunal es, bueno, sí, Google, tú no eres responsable de esto. No se puede borrar esa información del DOF, por ejemplo, del boletín oficial del Estado, del diario oficial o del boletín de la municipalidad, pero tú sí eres responsable de la indexación de la información. Esa es la clave. Indexación de la información, y eso tú sí puedes hacer, desindexar la información. ¿Y eso qué quiere decir? Pues romper el vínculo de esta persona que te lleva a eso. Y entre otros casos también un día apareció una deportista que le habían hecho un antidoping para una carrera, algo, y el caso es que no lo pasó. Esta deportista crece y tiene hija y luego dice, pero es que yo con qué calidad moral le voy a poder decir a mi hija, no hagas muchas cosas si yo tengo una nota de prensa ahí. Y encima, o sea, salió que era equivocado el resultado de ese antidoping, pero ella continuaba ahí. Entonces, pues tú no puedes cambiar la edición del periódico de hace muchos años, pero sí puedes desindexar esa información, porque antes, si tú querías por morbo averiguar cosas de personas, pues tenías que ir al registro civil. Entonces, levántate de tu cama, cámbiate, ve en el coche, en el camión, lo que sea, al registro civil, ve al registro público para ver qué propiedades tiene, ve a la tendrías que hacerlo en cada uno de los motores de búsqueda. Con Google tendrías que hacer uno, con Yahoo otro, Bing, Safari. YouTube, Facebook, con cada Exacto. uno No, Exacto. ¿cuándo acabas, no? Un día yo me quejé porque mi teléfono privado estaba en internet.
Y entonces resulta que era una institución federal de las más importantes de México que daba acceso a mi teléfono por un concurso en el que participé, y entonces estaba mi currículum con la información testada que decir tachada con negro y tal. Pero de alguna manera el PDF como que reconocía el teléfono y tú ponías mi nombre y la siguiente línea en Google era mi teléfono celular privado. Y entonces cuando yo hice la solicitud de derechos ARCO, la de cancelación, claro, le dieron trámite, pero miren, en 3 días. Y me dicen, bueno, ya no depende de nosotros, ahora depende, pues nosotros hicimos lo que tenemos que hacer. Y yo, entonces, ¿ahora de quién depende? Porque mi teléfono sigue apareciendo ahí. No, pues de Google. Y yo, ¿cuánto se van a tardar? No sé. Le dije, no, es que tú sigues siendo el responsable, ¿eh? Porque yo te los di a ti. Mira tú a ver qué gestiones haces. Entonces, al ser una institución federal, o sea, una de las 3 más importantes, pues tienen vínculos pues con muchas empresas muy directos, ¿no? Entonces, lo que hicieron ellos fue hacerme un derecho al olvido que tampoco yo había solicitado, porque también a ese proceso, pues no cualquiera participa, tampoco me interesaba que no apareciera yo ahí. Pero si tú googleas mi nombre, no aparece nada de ese proceso. O sea, ese proceso lo he hecho como 4 veces, pero ese no aparece. Pero en YouTube sí. Es que es exactamente lo que... Sí, entonces esa es la razón. Sí. Sí. Doctora, créame que nos encanta platicar con ustedes estos temas. Siempre es algo muy interesante para nosotros desde la perspectiva de seguridad. Desafortunadamente por tiempo ya tenemos que cerrar. Me gustaría nada más hacerles sí, una última pregunta con respecto a CIS. A lo mejor para usted no era algo tan común o no era algo tan conocido, pero ¿qué le ha parecido pertenecer o venir a platicar con nosotros en asociaciones como ASIS y AMPAC? Mira, la verdad es que yo estoy encantada. Yo agradezco a mi querido amigo Víctor Cabrera que me introdujo con ustedes, me ha presentado a personas valiosísimas como ustedes en ASIS. Y la verdad es que para mí ha sido toda una experiencia venir a compartirles lo que yo conozco, estudiarlo en función de las cuestiones más técnicas y especializadas a las que ustedes se dedican. Y sobre todo es sumamente enriquecedor para mí esta retroalimentación que se da con las preguntas, ¿sí? Porque siempre cuando empiezo las charlas les digo, esto no es una conferencia magistral, o sea, pregunten. Porque realmente las preguntas es donde yo aterrizo más mis conocimientos y hago nuevas reflexiones en torno a los temas. Y aparte, pues que son unos excelentes anfitriones, ¿qué les digo? O sea, a mí me encanta venir con ustedes a charlar sobre estos temas. Perfecto. Entonces sí recomendaría definitivamente a la gente que se una a asociaciones como estas, como ASIS y AMPAC. Ay, por supuesto. Únanse a estas asociaciones porque además en estas conferencias que pueden ser de tintes variopintos, o no necesariamente siempre de seguridad, por lo que un par de veces yo he visto, sí que siempre viene una persona dedicada a seguridad. Y yo es que he aprendido un montón. Hoy, por ejemplo, estuvieron de videovigilancia con unas cámaras súper sofisticadas presentando estas cámaras. En otras ocasiones han venido de seguridad privada y helicópteros y de traslado de personas. O sea que son temas súper interesantes en los que pues muchas personas no estamos y aunque no se dediquen al rubro de seguridad, pues para aprender de estos temas son unos espacios magníficos. Perfecto, pues de nuevo agradecerle, doctora. No sé si quieren comentar algo, compañero. Nada, pues igual, muchas gracias por darnos el tiempo de esta plática. Yo creo que desde la primera ocasión que vino a darnos una no conferencia, ya nos habíamos quedado con ganas de querer tener esta sesión en este podcast. Igual, hacer la invitación para una segunda parte de esta plática y seguir continuando con más temas nuevos que de seguro van a salir. Claro, cuando guste. Agradeciendo simplemente su participación y esperando tenerla nuevamente aquí una vez más. Muchas gracias. Perfecto, pues también muchas gracias, doctora, y muchas gracias a todo el público que nos ve. Gracias a CIS, gracias a AMPAC por las facilidades y pues nos vemos en un próximo episodio. Hasta luego. Hasta luego.